Alfredo Núñez Lanz, soy escritor y editor. Pues lo que más me ha sorprendido ha sido una novela que de hecho tuve la fortuna de editar en el sello de Textofil Ediciones y se llama Nada me falta. Es de Gonzalo Soltero, él es un escritor muy joven y en este caso pues Nada me falta me impresionó mucho porque se trata de una novela que utiliza muchos recursos propios de la poesía. Entonces, en ese sentido, se podría decir que es una especie de libro híbrido, porque por un lado tiene el discurso de la narrativa, es decir, una historia que se va contando y que se va develando poco a poco, y por otro lado también tiene los recursos propios de la poesía. ¿En qué sentido? Tanto en el lenguaje, en el tipo de frases que él construye, de imágenes y sobre todo también de ritmo, y también en la relación que establece esta novela con los silencios de la página en blanco. Es decir, es una novela en donde la página en blanco dialoga propiamente con las letras impresas. Esto es algo en lo que solo ocurre muchas veces en la poesía, ¿no? Y en este caso pues es uno de los recursos de los que Gonzalo Soltero se vale para narrar esta historia. Todo tiene que ver precisamente con el personaje que él trata de configurar, que es un hombre mayor que además está enfrentándose a una enfermedad terminal. Nunca se nos dice cuál es, de hecho no lo sabemos, pero está en sus últimos días. Entonces decide no morir en un hospital rodeado de aparatos, de médicos, decide no molestar a su familia y entonces emprende un viaje para de alguna manera enfrentar a solas a la muerte. Entonces este es el tema como fundamental de la novela, ¿no? Y en ese viaje además hay algunas otras características que a mí a lo mejor me sorprendieron mucho porque las encuentro poco en la literatura y es esta manera de presentar a los personajes de manera cinematográfica. Es decir, a veces se construye como una especie de road movie. Entonces, de pronto, pues este personaje que está a punto ya de morir, se topa con otro personaje que también necesita, de hecho, emprender un viaje, pero en este caso para cruzar la frontera y con otros motivos, que son motivos relacionados con el crimen organizado. Entonces, estos dos intereses se conjugan, estos dos personajes logran de alguna manera generar una empatía. Nos va introduciendo poco a poco y a través de estos silencios de la página en blanco funcionan en muchos aspectos. Funcionan en aspectos narrativos porque son pausas y que de alguna manera te intrigan, pero también funcionan como bombas de sentido, ¿no? Explotan esos silencios también de pronto en la misma novela. Y además utiliza la grafía de la palabra y la grafía de las letras, que son finalmente dibujos, para crear sentidos al final del libro, ¿no? Y esto es uno de los recursos que muchos de los poetas vanguardistas a principios del siglo XX utilizaron. Y él los está retomando, pero además en la narrativa, ¿no? Entonces eso es lo que también me parece muy interesante de Nada me falta y de Gonzalo Soltero. Creo que es uno de los mejores libros que al menos he leído este año. Muy recomendable en todos aspectos. Es divertida, no es una novela pesada, es una novela que fluye, que tiene un ritmo bastante interesante, por momentos vertiginoso, por momentos es más, se detiene para llevarnos a la reflexión, ¿no?